qué es el CTC? Bueno, mi nombre es Ulises Guilarte de nacimiento, soy el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, que agrupa 17 sindicatos nacionales o federaciones nacionales y un nivel de afiliados de más de 3,5 millones de afiliados. Y todos sabemos que hay un cambio en la relación entre Estados Unidos y Cuba y queremos saber qué piensan ustedes, cómo afectarían estos cambios a los trabajadores cubanos y el socialismo cubano. Bueno, el pasado 17 de diciembre del 2014, el presidente cubano Raúl Castro y el presidente norteamericano Barack Obama anunciaron al mundo de manera paralela el restablecimiento de la voluntad política de ambos gobiernos de establecer o restablecer las relaciones diplomáticas interrumpidas en el año 1961, apenas 2 años después de haber triunfado la Revolución Cubana. Y en primer lugar yo debo afirmar de que este restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, nosotros lo interpretamos en términos prácticos como una gran derrota a la política exterior norteamericana, que se aisló del continente y se aisló también del mundo, con un reflejo marcado de ese aislamiento en las votaciones anuales que se hacen en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde apenas Estados Unidos e Israel quedaron como únicos exponentes de mantener un bloqueo unilateral, económico, financiero y comercial a una pequeña isla que se convertía sin duda alguna en un ejercicio anacrónico de la antigua Guerra Fría. Y para el pueblo cubano lo interpretamos como una firme victoria a partir de la firmeza de principio y de resistencia del pueblo cubano. También lo interpretamos como un espacio de oportunidad para ambos gobiernos, que somos vecinos, y que yo creo que en un ámbito de respeto a las diferencias que podamos tener en el campo de los proyectos económicos, de la concepción de los derechos humanos, en medio de esa diversidad, yo creo que hay sin duda alguna oportunidades de interés bilateral para ambos países, de beneficio mutuo para ambos países en el campo de las relaciones comerciales, culturales. Nosotros tenemos una alta población asentada en Estados Unidos, que mantiene vínculos sistemáticos y permanentes con sus familiares en nuestro país. Por lo tanto, yo creo que va a depender mucho de la voluntad política del gobierno norteamericano en condicionar y ser capaces de cumplir los dos principios que condicionan no el restablecimiento, sino ¿cómo se llama? Restablecimiento y... ¿cómo se llama la otra? Y la normalización de esas relaciones. Para que haya normalización tendrá que eliminarse el bloqueo, tendrá que entregarnos la base naval ilegalmente ocupada en Guantánamo, una porción del suelo cubano, y tendrá además que respetar el derecho a nuestra autodeterminación, a no inmiscuirse en nuestros asuntos internos y sobre todo a asegurar un diálogo de igual a igual en condiciones de países con iguales posiciones. Por lo tanto, te repito, será justamente la voluntad que expresa el gobierno norteamericano, que es de donde viene el bloqueo. Cuba no bloquea a Estados Unidos, Cuba no prohíbe que los ciudadanos norteamericanos vayan a nuestro país. De esa voluntad será justamente cómo se desarrollen hacia el futuro esas relaciones bilaterales que hemos restablecido. Ya hoy el presidente Obama ha dado muestra de la aplicación de sus facultades constitucionales como presidente de Estados Unidos. Se han aperturizado los vuelos comerciales entre Cuba y Estados Unidos. Se ha dado licencia para que cruceros marítimos toquen puertos cubanos y además se han sostenido intercambios bilaterales a escala de nuestras respectivas cancillerías para acordar protocolos de cooperación en el ámbito, por ejemplo, del tráfico ilegal de personas, del enfrentamiento al narcotráfico y otras políticas que, si bien es cierto, favorecen el incremento de esas relaciones, no es lo que a nuestro país le interesa en términos de poder ampliarla y diversificarla. ¿De acuerdo? Bueno, ¿Qué otra?
La última cosa que quiero preguntar es qué pueden hacer los trabajadores estadounidenses y amigos de Cuba en Estados Unidos para apoyar los trabajadores de cubanos. Nosotros apreciamos como siempre una voluntad creciente en la conciencia de los trabajadores norteamericanos en demostrar su solidaridad, su necesidad de ampliarse al mundo, y nadie mejor que con los cubanos que son vecinos. Nosotros los cubanos no tenemos nada contra el pueblo norteamericano, por el contrario, apreciamos en ese pueblo un pueblo culto, un pueblo solidario, un pueblo amable. Cuando visitan nuestro país encuentran muestras de gratitud, de camaradería, de fraternidad, y por lo tanto nosotros creemos que justamente las organizaciones sindicales norteamericanas, los propios trabajadores, podrán, como siempre, aportar a través de su influencia, a través de su divulgación, a través de sus campañas de solidaridad, a que se elimine definitivamente el bloqueo norteamericano. Y yo creo que si un día eso sucede y encontramos estrechar esas relaciones comerciales, será una muestra más de la unidad a la que aspiramos en nuestra querida y gran América. Perfecto.